Muy buenas tardes. El día de hoy voy a presentarles el ATA-27, que son los controles de vuelo del Airbus A320. Este trabajo es realizado por Isaac Franco Ramírez de la carrera de Ingeniería Aeronáutica, hacia la materia Sistemas de Aeronaves 1 de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, antes de empezar a hablar del ATA-27 en general, y ya en materia de profundidad, vamos a hablar primero sobre los ejes longitudinales o los ejes que tiene un avión en el espacio. Estos ejes son conocidos porque son los que van a traducir o los que nos van a explicar cómo es el movimiento del avión en el espacio aéreo. En ellos tenemos el eje vertical, que traduce hacia la guiñada, el eje transversal, que traduce hacia el cabeceo, y el eje longitudinal, que traduce al alabeo. Bueno, para entrar ya en generalidades del ATA-27, hablemos un poco sobre este mismo en general del Airbus A320. El Airbus A320, a diferencia de otros o casi la mayoría de los aviones, dejó a un lado el sistema de control de vuelo por engranajes y por sistemas mecánicos a un sistema eléctrico. Esto mismo le trajo a él un beneficio muy grande, o mejor dicho, dos puntos claves, que era un menor peso, así va a tener un mejor rendimiento, y esencialmente un menor margen de error entre los errores humanos y los sistemas conectados a este. ¿Por qué esto mismo? Cada sistema va conectado a una computadora y esa computadora, antes de generar un proceso, un cambio, un movimiento, tiene que registrar y tiene que decidir si el movimiento está siendo correcto, si está entre los límites y si es un movimiento lógico. Así que pasemos a explicar las superficies primarias. Dentro del avión, en el ala, podemos conocer tres sistemas, cuatro, perdón: los slats, los alerones, los flaps y los spoilers. Siendo los alerones una superficie de control principal, por decir así, y los slats y flaps ya secundarias, al igual que los spoilers. En el empenaje tenemos el rudder y el elevador y el estabilizador horizontal. El rudder y el elevador le van a ayudar a hacer los movimientos de yaw, los movimientos de pitch, y el alerón los movimientos de alabeo. Bueno, hablando del rudder, en general, en los aviones lo que hace, como antes dije, fue traducir el movimiento de guiñada, de yaw, a través del sistema longitudinal, ya antes mencionado también. El rudder en sí es de los fundamentales porque es el que va a generar un movimiento izquierda-derecha dentro del avión, o este mismo un movimiento de viraje. El alerón va a darnos un movimiento de alabeo. Este va a ser un movimiento que puede expresarse como un roll o un rodillo. Este mismo nombre se le da porque genera un tipo de rollo, un tipo de giro en el espacio. Bueno, por último, o por los dos últimos, hablaremos del elevador. Va a dar el movimiento de pitch o el movimiento vertical, que es el que nos va a ayudar también a subir, bajar o mantener una posición estable. Y por último, los spoilers. Estos mismos vienen de la mano o conjunto con los alerones. Ya más adelante podremos hablar de eso mucho mejor. Las superficies secundarias, o las mejor conocidas como las superficies hipersustentadoras, podemos observar los slats y los flaps. Un ejemplo de esto, vamos a usar un ejemplo. Imaginemos que el avión está llegando a un aeropuerto y tiene que ir a 40 y va a 40 nudos en el espacio. Al acercarse tiene que reducir su velocidad a 35, pero sin los flaps y sin los slats, ya 35 nudos sería una entrada en pérdida. Los flaps y los slats lo que hace es eso, poder darle al avión esos 5 nudos de diferencia que necesita para no generar una pérdida y poder aterrizar a la velocidad necesaria. Así son muy necesarios al momento de aterrizar y también al momento de despegar, que son los momentos en que tenemos menores o más bajas velocidades. Bueno, aquí voy a explicar el sistema de control eléctrico en general. Venga, movamos esto por acá y les digo. Primero que todo, tenemos el ala y el empenaje, la cola, ala. En el ala tenemos el alerón, los spoilers y los flaps slats. En el empenaje tenemos el rudder, el elevador
y tenemos el estabilizador horizontal. Bueno, podemos observar que abajo de estos anteriormente mencionados tenemos unas siglas. ¿Qué significan? Esas son las computadoras que van a traducir y van a ayudar en cada movimiento que realice alguna superficie de control. Podemos observar el SSE, que contiene el spoiler y contiene al elevador, el SFCC, que contiene el slat y los flaps. Tenemos el FAC, que es una computadora que, por decir, da una argumentación que después va a suplir al ECAM, al FCSI y al SFDS, que, como su nombre lo dice, va a argumentar cada movimiento. Y por último el LAC, que contiene el elevador, el alerón y es la computadora de datos en sí de esos. Bueno, y por último se traduce al ECAM, al FCSI y al SFDS. Estos son los que nos van a mostrar y nos van a dar los datos que se traducen y que nosotros podemos comprender, como son datos numéricos o datos en su mayoría de colores. Bueno, aquí podemos observar a lo que le provee lo anteriormente mencionado y cuántos hay en cada sistema. Bueno, hay 12 LACs, hay 3 SSE, hay 2 FAC y 2 FCDC. El FCDC, no habíamos mencionado sus siglas, es el Flight Control Data Concentrators. Este, como también podemos ver, va a suplir o le va a dar información al LAC y al SS. Bueno, este es el panel de controles y el Rudder Trim. Aquí, bueno, primero que todo, este se encuentra en el Overhead Panel y el Rudder Trim lo tenemos en el pedestal. La parte superior podemos observar como da una opción de apagado o en proceso, que del LAC, que como dijimos anteriormente es el elevador, el alerón, el SS y el FAC. En la parte del medio podemos observar el LAC2, el SS2, el SS3 y el FAC3. Y por último tenemos el Rudder Trim. El Rudder Trim es importantísimo al momento de generar la guiñada y además nos va a ayudar dándonos datos numéricos y dándonos datos de colores de información sobre si estamos yendo hacia el lado que es y hacia dónde tenemos que dirigir la nariz, o mejor dicho, hacia dónde tenemos que dirigir el movimiento de guiñada o yaw. Bueno, aquí voy a mostrarles los controles de vuelo. Bueno, podemos observar como el número 1, la principal imagen es del joystick. El joystick, reemplazado por los timones de profundidad o los timones de dirección, este es el timón de dirección, por decir así, moderno, que va a traducirnos los movimientos de alabeo y de pitch. Número 2, tenemos la prioridad. Esta prioridad es importante en el momento de saber si el capitán o la máquina tiene la prioridad sobre el control o sobre la superficie. En el número 3 tenemos una ayuda del sistema vertical, más adelante veremos cómo está conectado, y sobre la ayuda que nos va a brindar en el momento de saber si tenemos un ángulo de ataque correcto, si tenemos un ángulo de ataque erróneo, si estamos yendo en la dirección que es o si tenemos que hacer algún cambio. En el número 4 podemos ver la extensión de los flaps, podemos ver que viene con una marcaciones 1, 2, 3 y full. Ese viene con respecto a los grados con los que se extienden los flaps. Si por decir vamos a aterrizar necesitamos 15 grados, no, si vamos a despegar, perdón, tenemos 15 grados, o si vamos a aterrizar necesitamos 40 grados, o lo necesitamos al full. En el número 5 tenemos el Spade Brake, que es el que nos va a ayudar con los spoilers, con lo mismo anteriormente mencionado. Diferencia de esto es que podemos ver que tiene un medio y un full. A diferencia de los flaps, no viene con unos grados, sino que viene con una marcación si está a la mitad de su contracción total o totalmente contraído. Y en el 6 podemos ver los pedales. Los pedales son los que nos van a ayudar al movimiento de yaw. Estos vienen ubicados o por obviar en los pies del piloto. Bueno, aquí entramos a lo que sería un display. Este display, conocido como ECAM, es un display que podemos ver un tipo de figura de avión. Mejor dicho, marquémoslos para que lo entendamos mucho mejor.
Podemos ver aquí cómo, perdón, bueno, qué pena, podemos ver unas alas aquí y aquí un rudder, o por decir un rudder con un sistema de estabilizador horizontal. La parte de aquí de las alas nos va a decir si tenemos con esta flechita de arriba los spoilers, que en este caso estarían totalmente arriba, o por medio de algunas señalizaciones si los tenemos a una cierta parte o los tenemos totalmente retraídos. Además, aquí en el ELAC y donde dice SS, tenemos estos nombres con colores. No tengo la imagen con colores porque ese libro lo saqué de un libro a color blanco y negro, pero nos daría si está en totalmente buen funcionamiento, green, verde para LAC y green para SEG, o un color miel, un color amarillento, si hay un tipo de falla en todo el sistema de LAC o CS, siendo desde la parte de la cabina, siendo la parte eléctrica o ya siendo la parte hidráulica. En la parte de abajo podemos observar como también nos da una ayuda de pitch y nos da una ayuda de rudder para saber si los movimientos que estamos haciendo están de acuerdo o no de acuerdo hacia la marcación. Muchas veces en el vuelo nos va a salir aquí colores verde, verde, blanco, blanco o negro para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos, saber si estamos haciendo bien la dirección o saber si estamos tomando bien las decisiones. Al igual que con el elevador nos dice si está en un buen movimiento, una buena alzada o un buen cabeceo. Acá tenemos un tipo de cam, pero que nos va a dar una salida en letras, en texto, y una salida en señalizaciones, siendo full cuando el flap está totalmente extendido, siendo acá si es flap o slat lo que estamos hablando, y acá haciendo estas figuras, reconocimiento si está en buen funcionamiento, si está en mal funcionamiento, y con color verde o amarillo anteriormente mencionado, si todo el sistema está bien o está en mal funcionamiento. Bueno, después de esto vamos a entrar a hablar sobre el roller, vamos a entrar a hablar sobre el yaw y vamos a entrar a hablar sobre el pitch, pero desde su parte electrónica y tecnológica. Antes de eso, sabemos que esas partes están conectadas con un sistema hidráulico y es muy interesante y además muy importante entender el sistema hidráulico. ¿Por qué? Porque esos son los que nos van a traducir después los movimientos a los servoactuadores. Tenemos principalmente, venga, yo muevo esto un poquito, perdón, estos dos sistemas hidráulicos, amarillo y verde. ¿Por qué son tan importantes? Porque esos son los que van a generar y son los principales sistemas hidráulicos que van conectados y que rigen hacia las superficies. Podemos observar, por decir, en el amarillo está hacia el flaps, está hacia el rudder, hacia el yaw damper, hacia el stabilizer, hacia el right and left. Entonces, hacia el spoiler derecho e izquierdo 2, hacia el spoiler derecho 4. Entonces, este nos va a dar un movimiento de siempre 3000 psi. Y el verde nos va a dar también, similar al del amarillo, un movimiento de 2200 psi. Asimismo, esos dos son importantes porque están en constante acción con todos los sistemas. A diferencia del azul, que este se vale para algunos que son ya necesarios o que se activan cuando ya sea utilizar un acumulador, por decirlo así, que podemos llamar este azul. Además, el amarillo y el verde están conectados para si alguno de los dos llega a generar un sistema de pérdida, de mal accionamiento, de mal funcionamiento, le pueda transmitir presión, más no, importante aclarar eso, más no la permitir pasar fluido. Así va a ayudarle, pero no va a perder tampoco acción nuestro sistema green. Bueno, vamos a leer aquí un poco sobre el roll control de la ATA2710. Movamos esto un poco y leamos. A ver, el control automático se consigue con un alerón operativo a todas las velocidades, a diferencia de las superficies secundarias que son para ciertas velocidades que a veces no se pueden utilizar cuando vamos a una máxima velocidad, cuando estamos a una mínima velocidad. Entonces, bueno,
Se encuentran 4 alerones en cada ala. Los alerones se controlan manualmente desde los mandos laterales o de forma automática o función de alivio de carga, si está instalado. Y 5 spoilers, de 1 a 5 desde el interior hasta el exterior, se proporcionan en la superficie posterior superior de cada ala. Esa superficie se controla manualmente desde los controladores de palanca, spoiler de rodillo, como los anteriormente vimos en las señales, o automáticamente en AP o spoiler de tierra o función de alivio de carga. La combinación de las diferentes funciones se encuentra en los ordenadores, los spoilers 2, 3, 4 y 5, y ayudan a los alerones en el control del roll. Es gracioso saber que para un roll, para un movimiento de alabeo, que miremoslo acá, se necesitan los spoilers para reducir, para poder dar o ayudar y complementar el movimiento del ala. Si necesitamos hacer un mayor giro, si necesitamos dar un mayor grado de giro, necesitamos entonces de la ayuda de esos cuando el avión de por sí o los alerones de por sí no lo pueden arrojar o establecer. Bueno, vamos a entrar a explicarlo mucho mejor desde su gráfica. Movamos esto y miremos. Empecemos viendo aquí los joysticks. Estos son los joysticks que ya habíamos mencionado en las imágenes anteriores. Y vemos cómo dan un movimiento. Ellos generan un movimiento cuando los giro de derecha a izquierda, un movimiento mecánico, que después por un transducer se va a transformar en un movimiento eléctrico. Este movimiento eléctrico va a ir transferido hacia 3 lugares importantes o 3 computadoras importantes. El SSC, que son los spoiler, y el elevator computer, los 3, hacia el elevator y aileron computer, y hacia los flight control data, entonces que nos van a dar y recoger las informaciones sobre esos movimientos. ¿Por qué es importante utilizar un SS acá? Primero que todo, porque voy a utilizar los spoilers. Segundo que todo, necesito componentes que me digan también si los movimientos están de acuerdo a los elevadores. Además, en su gran computadora también tenemos el LAC, que es importante tenerlo en esta gráfica porque el elevador también va a depender mucho sobre el movimiento que haga el alerón en el momento de hacer pitch. Así que esa computadora primero que todo rige el alerón y además le puede guardar información hacia el elevador. Y ya esta data, este controlador de data, después le va a proporcionar hacia el Mac anteriormente mencionado o el display que nos va a dar datos. Estos mismos son activados desde el overhead panel que ya habíamos dicho que nos iba a dar. Por último, las señales eléctricas que llegarán hasta el LAC, nos darán una transmisión de movimiento eléctrico a uno mecánico en el sistema hidráulico. Aquí podemos ver los servoactuadores. Estos servoactuadores ya harán un movimiento, estos dos totalmente contrario al de estos dos, siendo el de la izquierda un movimiento hacia arriba, el de la derecha un movimiento hacia abajo, o un movimiento del de la derecha hacia arriba y un movimiento del de la izquierda hacia abajo. Bueno, aquí vamos a ver, pues no entramos muy a profundidad sobre el servo control, pero podemos observar cómo es un sistema hidráulico que se rige por entradas de presión por su fluido y nos expresa un movimiento ya de salida vertical que necesitamos del alerón. Bueno, vamos a entrar a hablar del ATA2720, que es el yaw control. Para eso leamos también un poco por acá y entendamos mucho mejor después. El control de guiñada se consigue mediante una sola superficie del timón articulada al borde de salida del estabilizador vertical. La desviación máxima es de 30 grados a la izquierda y 30 grados a la derecha. El timón es activado por 3 servoactores hidráulicos independientes que operan en paralelo utilizando los 3 sistemas hidráulicos como fuente de alimentación. El timón es controlado por el Flight Augmentation Computer FAC 1 y 2. El 1 normalmente al mando, el número 2 como respaldo. La entrada a la FAC está señalada por los FMGC o los ELAC y por el panel de ajuste del timón en el pedestal. Aquí, para explicarlo mucho mejor, vamos a entrar, aquí avancemos un poco,
podemos ver el movimiento en la imagen y observemos cómo se traduce desde los pedales. Primero que todo, observemos esta imagen de acá. Es fundamental que miremos cómo va conectado en una sola trayectoria desde la cabina hasta el empenaje. Mejor dicho, va casi desde la nariz hacia la cola, casi atravesando totalmente todo el eje longitudinal del avión. Bueno, empezamos viendo los pedales. Ellos hacen un movimiento de presión o de diserción. Así va a dar una traducción, pero en cables, aquí y aquí, que después se unirá hacia un ajuste o hacia un regulador de tensión. Ese regulador de tensión es fundamental tenerlo en cuenta porque en el momento de que después realizamos el movimiento de servocontrol, al final, todos los vacíos, todos los movimientos que queden en el aire, vamos a poder reducirlos y va a hacer que toda la tensión quede de nuevo en cero o que quede de nuevo en un control más dinámico y exacto, por decirlo con palabras más claras. Ese traducirá en una tensión de cables y aquí por un sistema de poleas después llegará a un centro de manejo mecánico, eléctrico e hidráulico, que al final se traducirá en los servocontroles, que son tres que actúan totalmente paralelos. A diferencia de los alerones que teníamos otros dos, este tiene sus tres axiomas totalmente juntas. Entonces, movimiento a la derecha, los tres hacia la derecha, movimiento a la izquierda, los tres hacia la izquierda, y nunca van a dejar de ser juntos sus acciones, por decir de una manera clara. Avancemos otro poco por acá. Bueno, vamos a leer aquí sobre el timón servocontrol. Estos actuadores son los tres servos que ya habíamos hablado, que están situados en el borde de salida del rudder. Son todos mecánicos y no contienen ninguna conexión eléctrica. La palanca de entrada es activada por las varillas de empuje conectadas al mecanismo diferencial que recibe la dirección de los pedales o de los servos actuadores, yaw damper, haciendo que los tres servos funcionen simultáneamente. Recalquemos simultáneamente. La palanca de entrada activa la válvula de control, haciendo que el pistón cambie de posición. El movimiento de la unidad activará la varilla de retroalimentación y los topes de movimiento en caso de pérdida de presión. El resorte coloca la válvula amortiguación y presión en posición de derivación. ¿Qué podemos explicar acá? Bueno, como es un sistema que está en constante retroalimentación, si en algún momento llega una pérdida, si en algún momento llega un cambio de posición innecesaria, esta misma va a colocar por un resorte una válvula de amortiguación y presión y derivación en cero. Esto generará que el timón de profundidad quede de nuevo en su movimiento inicial. Así no necesitamos hacer una corrección desde el timón, sino que automáticamente se llega a hacer por una acción propia. Bueno, hacemos aquí otro poco. Aquí podemos ver sobre el sistema de corrección. No leamos en sino que observemos la imagen, intentemos entenderla mejor. Aquí tenemos el rudder trim, anteriormente mencionado. Podemos ver que acá nos está dando un indicador del ir hacia la izquierda en 19.7 grados. Con este mismo acción de acá vamos a darle el movimiento hacia izquierda o derecha que después por una computadora de las FAC van a ser traducidas y van a entender si el movimiento que estamos haciendo si es el mismo que el de 19.7 y si es un movimiento que nos va a ayudar en vez de darnos un movimiento erróneo, en vez de darnos una contradicción, entonces, y pueda realizar el movimiento al final. Esto después pasará por un sistema eléctrico que terminará en un sistema mecánico y ya en la traducción hacia el estabilizador vertical. Bueno, entremos a la ATA 2730, que es el pitch control. Otra vez leamos un poco. Un momento, por favor. Bueno, el control de la aeronave en el eje de pitch se logra mediante los dos elevadores y el estabilizador horizontal trimable. El movimiento del stick lateral se señala a los ELAC y a los SS y al ELAC número 2. El ELAC número 2 estará al mando de configuración normal, operando los dos airboyacks internos suministrados por el sistema hidráulico verde y amarillo. El ELAC 1 estará en mando monitor y los dos airboyacks laterales, sistema hidráulico azul, estará en modo de amortiguación. En caso de fallo, en el ELAC 2 o el servojack, la copia de seguridad se activará y mantendrá el control total de la superficie.
y si un servo jack pierde su suministro eléctrico, se cambiará a modo descentrado. ¿Qué podemos entender de acá de esta lectura? Podemos entender que primero que todo, el pitch control se rige del sistema hidráulico azul, que ya habíamos mencionado que es una ayuda que a veces es necesaria para un sistema que necesite bastante presión. Además, mantiene sus dos sistemas de elevador y alerón de computador activos en todo momento, siendo uno en modo monitor, modo supervisión, y otro en un caso de fallo o un caso de error totalmente activo. Esto dará que si un error de alguno de los dos datos de computadores se llega a dar, el segundo dato de una mejor recopilación y pueda seguir actuando con la misma mejora o la misma acción del ELAC 1. Bueno, expliquemos un poco sobre cómo funciona este mismo. Muy similar al del Ruder, el elevador, primero que todo analicemos, se rige por su side stick, por su joystick. Primero a su movimiento hacia adelante y hacia atrás, y este movimiento mecánico se traduce en un movimiento eléctrico. Este movimiento eléctrico pasará a las tres computadoras. Al de spoiler, el elevador es de computador, al de elevadores, el de alerones y a los de datos. Haciendo que, muy similar, repito, al de Ruder, el de datos nos arroje un sistema, nos arroje una lectura que nosotros podamos entender y no una lectura eléctrica, y dos computadoras que después nos van a decir si el movimiento que estamos haciendo es el correcto y si el movimiento que estamos haciendo es el ideal. Además, estos vienen conectados acá porque van a generar el mismo movimiento siempre. Entonces, el movimiento del ELAC 1 traducido y el movimiento del CS traducido tienen que ir hacia los dos elevadores. Así nos generarán un movimiento exacto y un movimiento necesario sin ningún margen de error, ya que las computadoras son tan potentes que nos van a ayudar a tener una precisión inigualable. Bueno, aquí voy a entrar a hablar sobre las gráficas que podemos observar de protección que tenemos. Estas gráficas vienen ya integradas en los computadores anteriormente mencionados, que nos van a dar un ángulo de protección, nos van a dar un pitch, un movimiento pitch, un cabeceo de protección también. Podemos observar que dentro de lo que traduce después su computadora nos da una gráfica de un movimiento y nos dice cuánto es el máximo del pitch limit. Ese viene también diseñado a un máximo de pitch con una velocidad lenta y una velocidad rápida, o por decir una velocidad crucero o ya una velocidad con respecto al máximo. Tenemos aquí una protección de velocidad máxima. Podemos observar que este viene también regulado por la computadora en operaciones de match. Este match ya nos dirá con la velocidad sónica si podemos hacer un movimiento, qué protección tenemos ante ese movimiento y qué podemos hacer para no perder ángulo de ataque, que también viene relacionado con el del mismo ángulo de ataque. Y por último, podemos tener el de maniobra. ¿Qué maniobras podemos hacer y a qué velocidades? Bueno, aquí podemos observar lo que habíamos mencionado al principio, que era el corrector de pitch o el trim control well. Este nos dirá por medio de una marcación hacia dónde tenemos que estar dirigidos. Si tenemos la marcación por encima, tenemos que hacer un movimiento hacia arriba. Si tenemos la marcación por debajo, un movimiento hacia abajo, un pitch, un cabeceo hacia abajo. Y este, por un no tan complicado, para no llamar sencillo sistema de poleas, nos traducirá el movimiento que elijamos, movimiento mecánico, que después acá por una base de resorte nos dirá ya aquí con un movimiento eléctrico e hidráulico, nos traducirá el movimiento pues necesario y que necesitamos para la corrección. Por último, para no extendernos mucho, hablemos del flap y slap control, las superficies de ultra sustentación y de hipersustentación que nosotros necesitamos y que mencionamos al principio. Leamos un poco. El Slat y Flap Control Computer es SFCC1 y SFCC2 controlan el mecanismo del flap. Los ordenadores también monitorean y prueban el sistema. Los carros a prueba de fallos de rueda libremente sobre pistas rectas sostienen cada flap.
Las vías se instalan en vigas debajo de la caja de torsión del ala. Las rotary actuadores enchufables mueven un sistema de transmisión mecánica que mueve los flaps. Una unidad de control de potencia hidráulica, controlada eléctricamente, permite mover la transmisión. Una puntual conexión de flap conecta los extremos adyacentes del flap interior y exterior. Unidos al puntual de conexión de flap, perdón por la palabra mal traducida, de flaps están los sensores de desconexión de flap. El sensor envía señales para detener el movimiento del aleta, y si el movimiento de puntual supera los límites especificados. Entendamos esto un poco mejor. Bueno, el slat y los flaps vienen también con un feedback constante, una retroalimentación constante, y hay unos carros que podemos decir que están dentro del ala, para sonarlo sencillo, que están viendo ese movimiento constantemente, están haciendo el movimiento constantemente sobre la retroalimentación. Entonces, si de pronto tengo una retroalimentación desde la computadora y nos dice que necesitamos una extensión de flap porque estamos llegando a los mínimos, porque estamos llegando a la velocidad de pérdida, se activará, y como es eléctrico siempre está en un constante discernir o en un constante cuestionamiento si el movimiento que estamos haciendo es el correcto o si la expresión que estamos realizando es la correcta. Así que analizando un poco ya esto, entrando en materia de la gráfica, vemos que el flap, si leemos como flap, hacemos una retracción que será traducida hacia los computadores de slat flap, control computer 1 y el mismo 2. Este 2 nos dará la información visual y el 1 se guardará también en una computadora que nos dará una información textual. Asimismo, ya llegarán a las dos partes eléctricas y aquí en este box generará ya una diferenciación sobre los movimientos que teníamos anteriores, sobre los movimientos que tenemos actuales, sobre las velocidades que llevamos y sobre los sistemas y los datos que llevamos en el momento. Así serán llevadas después hacia los alerones, hacia los flaps y al final hacia los slats. En conclusión, admiro mucho a Airbus por tener la capacidad intelectual y la capacidad mecánica, física, de las grandes mentes que tiene, de poder crear un avión como es el A320 con la capacidad de tener un movimiento de controles totalmente eléctrica, porque aumenta su rendimiento, aumenta también la seguridad de pasajeros, la seguridad de personal a bordo, aumenta en sí todo a favor hacia el avión, haciéndolo un avión que mundialmente lo tienen casi todas las aerolíneas. Mundialmente es el más utilizado dentro de Colombia, dentro de viajes a Colombia, dentro de viajes nacionales, internacionales, de grandes marcas como Aeroméxico, de aquí de América, que no tendrán nunca un error mayor que que el de un avión mecánico, porque siempre viene en un constante retroalimentación, feedback, que nos ayuda a saber cada movimiento si es lógico, que el piloto no haga movimientos erróneos, que el piloto no tenga ningún mal a la hora de hacer cada decisión dentro del aire. Así que en conclusión, pues es un gran ATA, además el del Airbus es muy claro y bien explicado, y en verdad nos deja claro cómo se puede revolucionar día a día con los controles tecnológicos que podemos llegar a tener. Muchas gracias por la atención y espero les haya gustado el video.